Una de las profesiones de fe públicas más importantes y bonitas es precisamente descender a las aguas bautismales. Te invito al estudio de esta mañana. Hola, hola, muy buenos días. Esto es Palabras de Vida para vivir una vida mejor. Mi nombre es Michael Saldúa. Estamos en la lección número 19 del curso bíblico La Fe de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de lo que es el bautismo. Vamos a iniciar inmediatamente con la pregunta número 1 que dice: ¿quién mandó a bautizar? ¿Quién se inventó eso del bautismo? Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El bautismo es algo instituido por el mismo Cristo Jesús. No es un asunto de iglesia como algunos creen. No es un invento de pastores o de líderes religiosos. No. La Biblia dice que Cristo Jesús dio la orden, la grande comisión, cuando dijo: por tanto, id y haced discípulos, bautizándolos. Pregunta número 2, que dice: ¿qué simboliza el bautismo? Ese acto de sumergirse en el agua y salir, ¿qué simboliza? La respuesta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, y los versículos del 4 y hasta el 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. El bautismo simboliza la muerte al pecado y la resurrección de vida en Cristo Jesús. Pero el bautismo lo que representa es eso: muerte, muere el viejo hombre, para que todas las cosas, como analizamos el día de ayer, sean hechas nuevas. Muere el viejo hombre y sale una nueva criatura en Cristo Jesús. Pregunta número 3. ¿Qué tan importante es el bautismo para el creyente? La respuesta la encontramos en el libro de Marcos, el capítulo 16, y los versículos del 15 y hasta el 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Fíjense ustedes la importancia. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Nosotros realmente agradamos a Dios a través de la profesión de fe. El justo por la fe vivirá. Eso hay que recordarlo. Y es la manera como nosotros agradamos a Dios. Así que cuando nosotros vamos a las aguas bautismales, realmente lo que estamos diciéndole al Señor de manera pública es: yo creo en Cristo Jesús, y yo creo en su salvación, y creo en su muerte por mis pecados. Nota tú que el bautismo que se practicaba según la Biblia era un bautismo por inmersión, no por aspersión, porque representa la muerte. Debes hundirte en el agua y luego salir. ¿Qué bendiciones se reciben con el bautismo? ¿Cuáles son las bendiciones que yo recibo una vez me bautizo? La Biblia da la respuesta en el libro de Hechos, el capítulo 2 y el versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. La bendición es increíble. Primero, cuando nos bautizamos, somos perdonados por todos los errores que hemos cometido en el pasado, pero además de eso, recibimos el mejor don que podamos nosotros esperar, que es el don del Espíritu Santo. Es la mayor bendición es poder tener al Espíritu Santo en nuestros corazones dirigiendo nuestras vidas. Pregunta número 5. ¿A qué institución divina se unen los bautizados? La respuesta la encontramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, el versículo 41, 42 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia es la institución la cual recibe a los bautizados, no por un deseo humano, sino por establecimiento divino en su palabra. Pregunta número 6 y última pregunta de esta serie: ¿qué cambios recibe la persona que se bautiza? ¿La persona cuando se bautiza tiene algún cambio?
Bueno, la respuesta la encontramos en el libro de Romanos, capítulo 6, versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El cambio que se produce es una vida nueva en Cristo Jesús. Hay mucha gente que critica a aquellos que están tomando la decisión de entregar su vida al Señor. Cuando una persona, a pesar de sus errores, decide caminar con Jesús, lo último que necesita es crítica. Necesitamos ser más solidarios y necesitamos ser más sutiles y más sensibles al dolor y a la necesidad de cambio de las personas. Sí que es cierto que necesitamos abandonar el pecado. De hecho, Romanos, en el capítulo 6 y los versículos del 11 al 13, nos da la siguiente recomendación. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que os obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco prestéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Claro que debemos abandonar el pecado, pero no es abandonar el pecado porque tengas la fuerza para hacerlo. Es acercarte a Jesús porque Él pelea tus batallas y Él te va a ayudar. Y en ese proceso de acercarte a Jesús vas a tropezar. Sí, la meta es abandonar el pecado, pero también vas a tener momentos donde vas a tropezar. No te desanimes y avanza. Pero si escuchas el llamado de Dios, hazlo y trata de acercarte al Señor. No lo digo yo, lo dice su palabra. En el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 7. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es la recomendación que el Señor hace en su palabra. Vas a tropezar, pero Él te perfeccionará. Ojalá estos videos puedan dar el fruto y en algún futuro no muy lejano puedas tomar una decisión que te acerque al Señor. Dios te bendiga. Recuerda que esta es palabra de vida para vivir una vida mejor.